Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estamos acá reunidos para dar lugar a este conversatorio al que le hemos llamado Escribirnos Equipo. Y se trata de la compartida, la transmisión, pero también la posibilidad de generar una ida y vuelta sobre algo que ha sido una experiencia colectiva. Ustedes, bueno, nos han compartido muy generosamente en los formularios de inscripción, cosa que para nosotros es súper valiosa, los motivos por los cuales les interesaba de alguna manera participar de este encuentro, acercarse a la propuesta que nosotros venimos desarrollando hace unos años como equipo. Y nos parecía, primero, súper interesante la diversidad, que es, bueno, el campo de la salud, campo de lo comunitario, de la educación, de las actividades culturales, y el interés común que tenía que ver con cómo pensar los equipos desde alguna perspectiva que no sean las perspectivas clásicas o yendo un poquito más allá, dando un paso más respecto de los recursos que ya hemos experimentado y que no siempre terminan de funcionar a la hora de trabajar nosotros integrando un equipo. Nosotros somos un equipo que se llama La Cordada, ya varios y varias de ustedes nos conocen, esperen que voy a admitir a quienes siguen ingresando. Nosotros repetimos esto porque además de parecernos muy lindo, nos parece que es importante hacer énfasis en por qué elegimos este nombre, porque Cordada se llama al grupo de montañistas unidos por una misma cuerda. Y hemos elegido con toda determinación ese nombre precisamente porque lo que a nosotros nos une, la cuerda que nos une, es esta pregunta sobre la posibilidad y la capacidad de organizarnos colectivamente formando equipos. A veces son equipos de trabajo, son equipos formales, a veces son equipos más informales, como pueden ser, no sé, una organización barrial o un consorcio, o como nos ha pasado en algún momento, la gente que trabaja en un comercio. Bueno, nos hemos reunido, digamos, a partir de algunas preguntas que teníamos sobre las posibilidades de organizar equipos y sobre las dificultades, fundamentalmente las dificultades que encontrábamos como integrantes de esos equipos, no necesariamente a la hora de coordinarlos, sino como integrantes, como parte integrante de los equipos, precisamente para hacer que la cosa colectiva funcione. Y pensando en esto, y con cierto entrenamiento que ya teníamos en relación a la perspectiva interdisciplinaria, pensamos que en realidad lo interdisciplinario no llega a dar respuesta a esas cosas que a veces en el intercambio con otros y con otras se nos complican o no terminan de dar los resultados que nosotros esperamos. Perdón, ¿alguien conoce a Sabrina Alzamendi? Sí, yo. ¿Podés decirle que se desconecte si es que no entró? Porque hace rato que está Dale, queriendo unir, por ahí está con dificultades en la conexión, que ahí le digo. eso, sale y vuelve a ingresar, que la admitimos. Ahí, gracias. Entonces pensamos que tenía que haber un concepto, una idea, un cuerpo de ideas más abarcadores que el de interdisciplina, incluso que el de intersectorialidad, y pensamos que el núcleo de lo colectivo es la perspectiva política. Y entonces, estudiando un poco de a qué nos referíamos cuando hablábamos de política, decidimos hacer nuestro análisis a partir de
la lectura de tres instancias. Una instancia que es la instancia directa de los usuarios, los alumnos, los pacientes, las personas que reciben, ¿no?, la oferta y las acciones de nuestras propias actividades. Un nivel de análisis que es el nivel de las decisiones, el lugar donde se toman las decisiones, que en general son las instancias que solemos identificar un poquito más con los niveles de poder. Y muchas veces nosotros trabajamos pensando en esos dos términos, en el término de aquella población objeto de nuestras acciones y la otra instancia, que es la instancia donde se toman las decisiones, se determinan algunas cuestiones que o bien nos favorecen la actividad o bien la obstaculizan, la dificultan y a veces hasta la impiden. Entonces nos dimos cuenta que hay un nivel más, que es el nivel de la instancia intermedia, podemos decir, a la que pertenecemos casi todos y todas nosotras, que es el nivel de no los usuarios, no los que toman las decisiones, sino los que hacemos las tareas concretas. Y ese nivel al que participamos tiene, según nuestro criterio, una potencialidad política que depende mucho de la capacidad de organización que logremos desarrollar. Muchas veces, en estos momentos donde hay tanta oposición, tanta tensión, muchas veces encontramos que nos faltan recursos, no solo para analizar las cosas que pasan en nuestros ámbitos de práctica, sino también para intervenir y para mejorar esos ámbitos de práctica. Entonces nosotros decidimos pensar nuestra propia posición en este nivel de análisis en términos de situación. Nosotros hablamos de las situaciones que de alguna manera justifican el análisis micropolítico, es decir, el análisis político en grupos pequeños, en grupos en los cuales las relaciones se producen cara a cara, como son estos espacios en los que nosotros y nosotras participamos. ¿Cómo definimos la situación que nosotros proponemos analizar? Como aquellos momentos de nuestras prácticas donde se produce el encuentro entre dos términos que en principio son incompatibles, dos posiciones, dos ideas, dos propuestas que entran en cierta colisión, ¿no? Uno de nuestros referentes teóricos, que es un filósofo francés que se llama Alain Badiou, dice que se trata de instancias en las cuales se encuentran dos términos que no tienen medida común. Lo que hemos observado y lo que hemos padecido en nuestras propias prácticas es que cuando no tenemos recursos para leer esas situaciones en las cuales se confrontan, ¿sí?, se oponen posiciones distintas, terminamos haciendo lecturas y tomando decisiones que son reduccionistas, que normalmente son binarias. Cuando no tenemos recursos para leer e intervenir en esas situaciones de tensión, la mayor parte de las veces terminamos retrayéndonos a lo individual. Es decir, planteando que si no hay compatibilidad inicial, lo único que nos queda es retirarnos y disolver lo colectivo que existía o directamente dar por imposible la precisamente posibilidad de lo colectivo. Entonces, en nuestro trabajo conjunto, lo que hacemos es pensar, interrogar y poner a prueba algunos recursos y algunas estrategias para complejizar esa lectura. Tratamos de tener una lectura más rica, más interesante para nosotros y que nos entregue una mayor cantidad de información para que nos permita a su vez intervenir, o sea, que esa información que nos entrega se vuelva sobre la propia cotidianidad de nuestros colectivos
y nos permite intervenir, incluso intervenir, intentar intercambiar en aquellas situaciones o con aquellas personas que no quieren tener nada que ver con nosotros. Es decir, cuando algo realmente se pone muy tenso, se obstaculiza mucho, bueno, nosotros ahí hemos decidido, ¿no?, recoger el guante de esas situaciones tensas y pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros y nosotras para mejorar esta situación? ¿Cómo podemos hacer para que esto que parece o efectivamente no funciona, entregue la posibilidad de una mayor organización colectiva? Ese análisis y ese modo de pensar y de desarrollar estrategias es lo que nosotros llamamos la micropolítica de los equipos. A partir de ese primer tiempo inicial de nuestro encuentro como colectivo, bueno, investigamos un poco, desarrollamos algunas ideas y nos hemos propuesto algo que venimos haciendo ya hace algunos años, compartir estas cuestiones en estos espacios como los conversatorios y también en un pequeño seminario que dictamos en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la UBA, que se desarrolla en los primeros cuatrimestres de cada año y que, bueno, nos da por resultado la posibilidad de encontrarnos con personas que quieren también indagar un poco estos temas y también ir como ampliando esta comunidad de ideas, ir proponiendo trabajos y aprovechando esos primeros encuentros formales en el contexto de un seminario universitario para después, bueno, seguir pensando individualmente en nuestros propios colectivos de referencia y también intercambiando juntos y juntas para, bueno, promover la experiencia de la construcción colectiva y para poner a prueba de alguna manera estas cosas que en la teoría a veces son muy interesantes y en la práctica se nos resisten a entregar sus frutos. Bueno, este pequeño preludio acompaña la propuesta de hoy, que es la propuesta de una actividad que ahora compañeros y compañeras van a contar y compartir, que tiene que ver con una producción derivada de un primer encuentro en estas clases de nuestro seminario. Hoy estamos acá el equipo estable de la Acordada, que somos Analía, Joaquín, Gaspar, Priscila, Dariana y Florencia, y el equipo ampliado de la Acordada, que nos va a compartir hoy la producción y el testimonio de esta experiencia de trabajo colectivo, que son Juan, Marcela, Carolina, Marisa y Martina. Así que bueno, sin más preámbulo, agradezco nuevamente la presencia, el interés. Esto va a ser en principio una presentación de una producción y la idea es que, bueno, que nos movilice un poco y que después podamos conversar, intercambiar, preguntar y, bueno, y tal vez también llevarnos algunas ideas y algunas respuestas, al menos respuestas posibles a situaciones de nuestra práctica concreta. Bueno, compañeros y compañeras, todo vuestro. Buenísimo, gracias Nancy. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí si me dan el ok, ¿se ve? Sí, perfecto. Sí. Bueno, como decía Nancy recién, esto es una producción de un quinteto, pero que tiene algo de muchos otros, ¿sí? Que empezamos y que transitamos el seminario. A esta producción llegamos al nombre Escribirnos Equipo, una experiencia colectiva e intenta de alguna manera sintetizar algo del proceso que transitamos estas 5 personas que estamos acá,
pero bueno, en esto que digo de no somos nosotras 5 solamente, sino que hay un interjuego de diálogos y de intercambios con quienes transitaron el seminario. Este seminario 2024, ahí hacíamos 3 cortes, ¿sí? Abril-junio, que es el momento en el cual transitamos el seminario, y donde construimos algo que denominamos exquisito colectivo, ¿sí? Del viejo nombre cadáver exquisito, nos hacía ruido el término cadáver exquisito, sí que así estuvimos dando vuelta y terminamos en un exquisito colectivo porque con muchos colores, variedades de colores de lo que íbamos colocando cada uno en una producción escrita en Drive. Así que ese fue, digamos, como la primera producción colectiva que tuvo una materialidad y que fuimos renombrando como una revisión de esa vieja técnica a algo que de alguna manera nos identificara. El segundo punto de continuidad tiene que ver con un invite que nos hace el equipo de la Acordada una vez que terminamos el seminario para seguir, ¿sí? Para seguir trabajando, para seguir escribiendo, para seguir pensándonos a través de distintas actividades, de ejercicios, de propuestas, y en el cual después ese fue el periodo de junio, julio, agosto y septiembre, que después termina decantando en esto que nosotros decimos elige tu propia aventura y que se denomina, como les presentábamos recién, que es el último proceso de escritura al cual están ustedes participando. Y en esta filmina poníamos esto de propuesta de juego porque una cuestión central que nosotros vivenciamos en la propuesta de la acordada y que nos sonó mucho a juego, y bueno, por eso las imágenes que vamos utilizando en la presentación, fue el invite, ¿sí? Digamos, permanentemente era un convite, un invite, eh, sí, esto, una invitación a seguir jugando, ¿sí? Por eso fue esto de propuesta de juego y que nos implicaba a nosotros en un corrernos por ahí de algunas estructuras preestablecidas y animarnos a meternos, ¿sí? Y en la medida que nos animábamos a meternos en ese juego, aparecían producciones y en ese aparecer producciones se iban tejiendo otras cuestiones y en ese mismo tejido íbamos tejiéndonos nosotros 5, decantándonos también como equipo de laburo. Así que ahora los vamos a invitar en 2 tramitos, en 2 ejercicios, dos compartir. Vamos a pasar por el primer nivel, ¿sí? Al estilo Mario Bros. Y vamos por el primero, que es exquisito colectivo. Buenas tardes. Bueno, abro nuestro exquisito colectivo. Nuestro exquisito. Disfrutar, emocionarse, 11 escritos, componemos en un equipo. Sentirse parte de la construcción del saber, terapéutico, espacio y tiempo para repensarnos. Espacio, tiempo para devenir equipo. El conflicto es no dar lugar al conflicto. Multiplicidad inconsciente. Modo de cierre distinto. Instalar la pausa. Desvitalizar prácticas. Potencia de lo múltiple. Llegar desencantada y salir desarmada, muda. Avidez de hacer alguna nueva pregunta. Esa grietita. Tener un espacio para ser parte, sosteniendo. Sentirme a gusto, cómoda. El formato algo novedoso, conversación. Nos empezamos a preguntar qué nos pasaba a nosotros. Haciendo, era muy difícil parar a pensar. ¿Qué era la urgencia? Es ahora. Nos juntamos, se va armando. Alejarse y ver el bosque. Llegar y conectarme. Mi paréntesis. No sentirse solo. La construcción colectiva del espacio. Teoría y práctica. Experiencias. Hay algo más social que está sucediendo. El proceso.
palabra muy utilizada, a veces vacía, no ser un placebo, masticar la pobreza, tensiones necesarias de compartir. Que se experimente desde el seminario. ¿Estamos siendo adaptativos al desastre o para transformarlo? El sutil arte de transformar. No las entregarás. Ser un militante de hierro. Me hizo escuchar. Era una crítica y de repente se llenó de aplausos. La potencia de mover el piso. Y lo colectivo. Algo se puede hacer. Compartirlo con otros, esperanza activa, encontrarse, el mismo sentir con otros, te saca de la mortificación. Cada seminario nos entusiasma, los efectos, su vuelta, relanza las ganas. En sintonía con la propuesta, nos hicieron producir. Hay otros pensando esto también. A veces el bienestar despolitiza. Nosotros somos una equipa más allá de este contexto. Autogestión. ¡Qué ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! potencia! Sembrar la Sembrar semilla la de semilla la de la revuelta en el revuelta en el corazón corazón del del fracaso. Honrar honrar acuerdos. acuerdos. A A veces A veces veces formar formar equipo equipo es es un un es un momento. 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 un momento. Le Le vamos 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 a a Vamos a proponer proponer seguir. proponer a seguir. 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 Y así en esta propuesta de seguir jugando, fuimos como pasando a otro nivel, ¿sí? Este exquisito que fue inicial, después nos llevó a este Elige su propia aventura, en el cual fuimos construyendo alguna forma de sintetizar aquello que habíamos estado pensando, en esto que decía hoy Nancy, de poder ir construyendo un cuerpo teórico, un pensar nuestras prácticas. Entonces intentábamos sistematizar todo aquello que habíamos producido que se había producido en el seminario. Y bueno, ¿cómo les comunicamos, ¿sí? A ustedes que están ahora transitando este conversatorio? Y pensamos inicialmente en bueno, en este juego del Mario, en cuáles eran los elementos, esos elementos que representaban cada una de las categorías, ¿sí? Que empezaban a ampliar nuestra caja de herramientas para poder pensar nuestras prácticas y pensarnos dentro de esas prácticas. Entonces, este fue como un primer ejercicio, ¿sí? De identificar elementos y categorías. Y seguíamos pensando, ¿sí? Cómo compartir eso, y apareció esta idea de juego. Entonces apareció el elemento ya traducido después a cartas, ¿sí? Y cada carta, volviendo a la imagen, que la imagen de alguna manera pudiera hacer síntesis de lo que ese concepto estaba implicando o lo que queríamos problematizar, y las fuimos transformando en cartas. Eran muchas las cartas y teníamos un tiempo acotado para compartir con ustedes, entonces después tuvimos que hacer un gran duelo de elegir qué cartas compartir con ustedes, así que ahora vamos a compartir algunas de ellas y contarles, bueno, algunas cuestiones de contenido. Van a encontrar en cada carta, bueno, ahora lo van a encontrar. Bueno, en realidad, retomando un poco lo que decía Marisa, un gran duelo, porque trabajamos sobre muchas categorías y en la selección nos empezamos a encontrar con que nos escuchábamos en cada uno de los elementos todos, ¿no? En este diálogo entre lo singular y lo colectivo, en el uno y lo múltiple. En esta carta bueno, las categorías que la carta, el elemento, el símbolo es el candado abierto, y la categoría con la que se relaciona y que trabajamos es estado de la pregunta, obra abierta. Tuvimos en cuenta referencias y autores como Derrida, Pavlovsky, Pascal, Humberto Eco. Algunas de las palabras claves que se nos representaban cuando pensábamos tanto en el símbolo como en la categoría tienen que ver con la experimentación, con la apuesta,
con la multiplicidad, con la apertura, con la pregunta. En principio, este candado nos hizo resonar con uno de nuestros encuentros cuando compartimos una línea de Derrida que dice: si supiera dónde voy, no valdría la pena ir. Solo una línea resultó plataforma, sedimento para reconsiderar posicionamientos respecto de la experimentación. Cómo me dispongo a los encuadres de trabajo, las intervenciones, el sentido y la continuidad de procesos. La pregunta se presentó como gatillo, estímulo para nuevas apuestas, como modo de relanzar otras preguntas para que las urgencias o los requerimientos de la necesidad no anulen ni posterguen el deseo y la intervención. Pregunta que abre, pregunta como respuesta, como reacción, provocación, como aquello que nos despierta algo inédito o no identificado, y como tal, acontecimiento y elemento de los dispositivos. Conectar con la estructura de la demora, nuevamente la pausa que impone considerar la pregunta y analizarla, desafiar la impaciencia y la inclinación resultadista. Pregunta una vez más como invitación, como convite al movimiento de una composición espontánea y nuevos fundamentos para problematizar. Quedar prendados por la pregunta, preguntarnos por la rebeldía, pregunta como punto de partida de un camino, direccionando rumbos, dibujando trayectos, abriendo procesos. Pregunta como sinónimo de apertura, de estar dispuestos a lo incierto y creativo. Pregunta como retorno a un posicionamiento activo en la construcción de un saber colectivo. Bueno, en esta siguiente carta que se mencionó recién, aparece el acontecimiento, y acá como el pictograma es el fuego, y lo tomamos acá, y son las palabras clave: quiebre, ruptura, novedad, acto político de lo inexistente. Y me quedo pensando también en la potencia de la transformación, ¿no? Y por eso el fuego ahí, que más allá de que no sea un proceso, sí habilita los procesos. Bueno, acá tenemos como referentes teóricos a Alain Badiou y Ana Quiroga, hay más, pero también en estos duelos tuvimos que soltar un montón de cosas. Eh, y entonces el acontecimiento, decíamos, instala una novedad, ¿sí? Designa algo que se escapa a lo automático, única vía para producir un cambio, esto lo dice Badiou. Y a veces partimos de lo taxativo, de lo rígido, de lo automático, que se encuentra presente en el funcionamiento institucional, que quizás nos desvitalice y en ocasiones nos obligue a ser parte de maquinarias mortificantes que distancian del sufrimiento y de la complejidad de lo que trabajamos con respuestas uniformes y preestablecidas. Y respecto de esto, tomo unas palabras de Natalia Carrizo, una poeta, que dice que el afecto es nuestro modo de construcción política. Nuestra ternura es un arma que apunta y dispara porque nosotros sabemos que no estamos a salvo, y sin embargo somos esa esperanza, ¿no? La que no espera a realizarse para existir, hace. Y desde ahí, lo que me llevo a este laboratorio, este resumen de la carta, lo que quiero compartir y seguir profundizando en proceso es la potencia que habilita el encuentro con otros, el resonar con otros. Micropolítica de los equipos fundó, inauguró acontecimiento, proceso, espacio y pausa. Encendió chispa y expandió deseo en la continuidad. Bueno, continuamos. Bueno, a mí me toca jugar la carta de multiplicidad, que un poco, bueno, se representa con la imagen del árbol, que rápidamente también se puede cuestionar. Eh, Habíamos pensado tomando, bueno, ahí se mencionan algunos autores, pero entre Deleuze y Guattari, la idea de multiplicidad también lleva la imagen del rizoma, que es un poco, bueno, esta enredadera donde tal vez lo importante, bueno, no es la verticalidad o la linealidad donde se establecen ciertas
posturas. Hoy, bueno, Nancy cuando comentaba estas situaciones que muchas veces se dan en las experiencias colectivas donde aparentemente no hay una salida, es muchas veces uno que está desde una perspectiva y donde establece como ese punto donde no puede ver otra cosa. Y bueno, creo que multiplicidad invita un poco eso a poder abrir el campo de lo visible, de lo que se percibe, para nuevamente llevar a ese plano del movimiento, de la creación, de la construcción con otros de salida. Em, el rizoma y la multiplicidad entendida en esta imagen más bien de enredadera, donde un punto puede conectar con otro de manera que muchas veces no se puede prever. También tiene algo interesante que es fundamentalmente pragmático, que ellos en este texto de Rizoma hablan de esta cuestión de cómo la noción de multiplicidad es una noción que se ejecuta, que se practica. Muchas veces hablamos en el transcurso del seminario no tanto la pregunta por qué es el grupo, sino cómo funciona o cómo hacer que funcione. Y algo que la disposición a la multiplicidad y lo que me transmitió esta experiencia de aprendizaje en acto fue disponerse de otra manera a la complejidad, como de alguna forma, como siendo amable a eso diferente, a eso heterogéneo. Eh, y creo que, bueno, son estos elementos de poder ir formalizando en ciertas construcciones teóricas a partir de poder experimentarlas y, bueno, ahora en esta instancia también transmitirlas. Eh, bueno, se lee acá, esta carta me conectó con la vitalidad, el movimiento, la riqueza en la alternancia. En momentos de pasiones tristes, de necesidad y deseo de alternativa frente a lo intolerable, deviene un grupo de trabajo que despliega una potencia creadora, capaz de aliviar y al mismo tiempo no dejar de problematizar. Bueno, continuamos. En dispositivos y efectos de captura, por ahí quería resaltar esto que ya se viene diciendo, digamos que si bien esta carta la leo yo, es una carta de los cinco, ¿sí? Digamos, los cinco nos sentíamos identificados, ¿sí? Con cada una de las cartas y de alguna manera nos fuimos como apropiando y fuimos haciendo esta separación en el momento de compartir con ustedes. Y retomando esto que dice Juan, esas multiplicidades no se producen porque sí, sino que hay dispositivos que las posibilitan, ¿sí? Y para nosotros el seminario es consecuente, ¿sí? No solamente en plantear principios políticos, epistemológicos, sino en una consecuencia metodológica, en un disponer prácticas, en disponer técnicas, en disponer tiempos, espacios, afectaciones, ¿sí? Y entonces, desde ese lugar, el dispositivo nos parecía una carta importante de destacar, de resaltar en lo que había sido nuestro proceso, ¿sí? Acá autores como Deleuze, como Foucault, como Agamben, como García Fanlo, sintetizan lecturas, ¿sí? Y aproximaciones que desde distintos campos nos ponen en diálogo con el dispositivo, ¿sí? Muchas veces la palabra dispositivo se banaliza porque se utiliza automáticamente y volvemos a no generar esa pregunta o ese estado de pregunta que decía Caro o esas pausas que marcaba Marcela, ¿sí? Palabras clave que identificamos dentro de dispositivos es esta idea de potencia, ¿sí? Esta posibilidad de creación, de producción, ¿sí? Como puede ir produciéndose para algunos sentidos, también podemos disponer dispositivos que produzcan otros sentidos en la medida que volvemos a hacernos preguntas a qué tipo de producciones se están generando dentro de ese dispositivo y permitirnos también en estos tres niveles que marcaba Nancy al principio, en colocarnos en lugar de autoría de la producción de nuevos dispositivos que quizás no estén creados y que podamos crear
colectivamente con otros para esto, para hacer habitable, ¿sí? Para hacer hospitalarias prácticas que cotidianamente no nos hacen bien, no nos gustan y no nos sentimos. Quería compartir algunas cuestiones con ustedes. Dice, resoné con esta carta en relación al dispositivo como potencia y opuesto a destrucción, más bien asociado con posibilidad, red, enlace, integración, sorprendiéndome en el camino de este seminario con la conformación de un grupo equipo capaz de generar trama alrededor de una tarea. No se dijo, se hizo, se puso en acto, como decía Juan recién. Capaz de generar trama alrededor de una tarea, sin conocernos ni personalmente ni en las trayectorias laborales, pero con deseo de seguir conectados en el devenir de un discurso, de un escrito, de una producción, o simplemente otra invitación. Dispositivos como herramientas de búsqueda, de integración, variación de lo diferente, como líneas de fuga, como espacio para la incomodidad, la rebeldía. Cada dispositivo en sí mismo encarna fuerzas transformadoras que comunican en acto la importancia de movilizar lo intolerable. Funcionan como verdaderas máquinas deseantes, dicen Deleuze y Guattari. Como conexión con una potencia creadora, con intereses y otras posibilidades de un hacer que incluso en ocasiones, funcionando mal, torna viva a la práctica, dando lugar a intervenciones muchas veces más cercanas a la creación artística que a producciones tecnocientíficas. Dispositivos como instrumentos de acción, reacción, oposición, según Barenblit, al servicio del deseo, de la vida, de lo nuevo. Pasamos. Bueno, esta es la última carta y elegimos poder también por la complejidad y por ciertas concepciones malas, digamos, que hay sobre el poder. A mí en lo personal fue como bastante cautivador la idea de que el orden no era tan malo como a veces se nos aparecía y problematizar la idea del poder, de cómo el poder circula, se pone siempre en juego en todos los grupos, en todos los equipos, en todas las relaciones vinculares, y cómo partir también de estas concepciones para poder armar otra cosa, ¿no? Hay algo que trajo una de las compañeras de la acordada en uno de los encuentros que veníamos reflexionando sobre el juego en relación al orden y a la organización. Está vinculado que no se puede jugar si no hay reglas. Entonces, desde esa perspectiva, fue problematizar estos preconceptos o ideas que también los tenemos muy en el cuerpo en relación a ciertas cuestiones que se nos aparecen en general o desde una perspectiva asociada más a lo malo o a lo conflictivo, y cómo esto también de partir desde lo conflictivo. En relación a esta carta, las referencias teóricas que elegimos fue Spinoza, Deleuze, Foucault, Guattari. Deleuze está otra vez, muchas veces Deleuze, y las palabras claves fueron desafío, amenaza, potencia y multiplicidad. Y acá les compartimos un poco lo que escribimos entre todos. La ideología dominante se nos mete por la piel, habla de sí en nosotros mismas, y nuestro pesar nos lleva a cometer las peores canalladas, las peores repeticiones, y tiende a hacer que siempre caigamos derrotados sobre los mismos caminos ya trillados. Grupos analíticos como multiplicidad deseante, en conexión siempre con otras, eluden la locura de la hegemonía, la manía de la grandeza y el imperativo de la razón, y nos acercan a la potencia transformadora de lo colectivo. Cómo introducir el deseo en el pensamiento, en el discurso, en la acción. Cómo evitar ser fascista aún creyendo ser un militante revolucionario. Cómo liberar nuestras maneras de pensar, de sentir, de actuar del fascismo, ese que nos habita, que nos hace amar al poder y desear aquello que nos domina y explota. Advierte que, si bien es importante la lucha contra las grandes formas de poder que se nos meten y aplastan, más aún son aquellas más sutiles que nos constituyen la tiránica amargura de nuestras vidas diarias. Preferir lo positivo y lo múltiple, flujos en vez de unidades, diferencias en vez de uniformidad, arreglos móviles en vez de sistemas,
Lo productivo es nómade, no sedentario. La conexión del deseo con la realidad tiene fuerza revolucionaria. Recuperar la militancia alegre. Estas son palabras de estos teóricos dichas por nosotros y idas y vueltas en un documento que venimos escribiendo ya hace algunos meses. Y ahora vamos a ir compartiendo ya el espacio para abrir entre todos, digamos, en la última diapositivas que les compartimos, sobre ciertos registros de interrogantes y resonancias. Acá invitades todos también a compartir. Elegimos esta imagen desde la idea del rizoma, desde la idea de la multiplicidad, del ir y volver, de no saber a dónde ir, en un contexto también bastante confuso. Nos encuentra también este seminario en un momento bastante complejo a nivel individual, subjetivo, grupal, en los espacios en donde estamos trabajando, en cómo percibimos también lo que está sucediendo y cómo continuar la vida en un contexto de tanta incertidumbre. Entonces, de alguna forma fue un poco el refugio que encontramos, el poder estar con otros y saber que estábamos un poco todos bastante perdidos, y esta idea de estar perdidos y aceptar esa pérdida inclusive, que es una invitación constante de la acordada, que siempre sus propuestas no sabíamos bien hacia dónde íbamos y terminábamos haciendo de esa propuesta un poco lo que se nos apetecía realmente. Entonces, acá estamos como llegando a este espacio. Al principio les compartíamos el exquisito que fue escrito por varias personas, las que conformaron el seminario, y de eso hicimos como esta voz colectiva que fue mutando, que a ratitos escribíamos un archivo colectivo en diferentes colores, pero era anónimo, no sabíamos quién escribía, no sabíamos qué comentar, como también fue toda una experiencia bien viva esto de conformar un equipo con gentes en diferentes territorios, porque eso también es importante como poder mencionarlo, quienes estamos acá y quienes conforman la acordada original, están en diferentes territorios y van compartiendo experiencias de lo que se vive en diferentes espacios de laburo también, y eso es súper nutritivo también en esto de ir construyendo ciertas líneas hacia dónde ir. Ujú. Les dejo la palabra. Sí. Cuando vimos la imagen del mapa, lo que nos sucedió es que nuevamente resonamos todos juntos, así como nos sucedió en las categorías y en encontrarnos en la voz y en el escrito de los otros, cada uno. Nos ocurrió lo mismo con el mapa, esa sensación de integración y de resistencia a renunciar respecto a aquellas categorías que tuvimos que dejar de lado por una cuestión de síntesis, ¿no? Ver el mapa nos llevó inmediatamente a esto de construcción de territorio, de una identidad, de Vino Equipo, un equipo que arrancó en abril y que todavía encuentra razones y deseo de seguir encontrándonos. El mapa como espacio, como región, como lugar, donde pensábamos, hay distintos puntos de partida, distintos puntos de llegada, a veces son los mismos, otros son diferentes. Un mapa que nos permite, por ejemplo, volver a pensar en los límites, en el orden, en la organización. Un mapa que invita a nuevas búsquedas, como hablábamos hace un ratito en relación a las preguntas, al convite permanente, que genera incertidumbre en relación a la elección de los caminos y temor a perdernos. Esto que dice Martina, apareció mucho la emoción en relación a esto del miedo, del animarnos. Bueno, que siempre fuimos muy entusiasmados a lanzarnos y a hacer nuevas apuestas. Nos encontramos pensando el mapa también en relación a los encuentros, al juego y a la dimensión interpersonal, al nosotros, al equipo. El mapa nuevamente entonces aparece como reflejo de integración, de orientación y desorientación. Nuestro mapa como sistema complejo, envolvente, que de solo verlo nuevamente nos da ganas de invitar a seguir jugando.
Bueno, qué belleza. No, hermoso. Me conmoví. No, pensaba, me hicieron acordar un poco como, por un lado, en relación a esto del estar perdidos, ¿no? O sea, hay una pequeña frase de un librito que se llama Una guía para el arte de perderse, que dice que una cosa es estar perdido y otra cosa es saber perderse, ¿no? Y como que acá aparece algo no sé, de esa construcción del saber perderse con otros, ¿no? Em, Quería como para abrir, ¿no? O sea, también a la conversación, ¿no? O sea, no solamente entre este equipo que devino, sino también a todas las personas que están acá escuchando, presentes. Pero bueno, en principio preguntarles a este quinteto. No sé si nos quieren contar un poquito también de algo en relación al tras bambalinas, ¿no? O sea, de, bueno, acabamos de presenciar algo como de cierto resultado, de cierto corte que decía, ¿no? De hacer ciertos duelos para poder presentar esto, pero bueno, tal vez si quieren contar un poquito de, por ejemplo, esas preguntas que yo recuerdo, no sé, por ejemplo, los modos de participación o de llegar a acuerdos, ¿no? O sea, cómo esta puesta en acto, ¿no? De devenir equipo, que lo estamos viendo ahora, pero bueno, si quieren compartir algo de eso, y así abrimos como el juego. Bueno, arranco así como, creo que fue toda una experimentación porque teníamos un grupo de WhatsApp, la vida, los tiempos, hay algo de lo que traíamos de conectarnos después del trabajo, o sea, de tener interés después de laburar un montón de horas y llegar recansadas para seguir rosqueando, y como en relación a esto de los acuerdos, hubo todo un proceso también de conocernos en acto de, bueno, nos proponían algo y escribíamos al principio esto, ¿no? En diferentes colores, hacíamos comentarios, no queríamos borrar, copiábamos y pegábamos. Eso vino en un archivo de 40 hojas que hoy tenemos, con un montón de reflexiones de idas y venidas. Y esto de los acuerdos también era como que siento que estábamos todos muy ahí a la expectativa de, por ahí sacábamos una votación por WhatsApp y alguien proponía otra cosa, y entonces como que lo íbamos haciendo muy respetuosamente también, y a los tiempos de cada uno hubo también como reflexiones en relación a, porque digo, en el archivo que tenemos en conjunto no estamos con nuestros nombres, sino que aparecemos como con animalitos, entonces no sabíamos si lo escribíamos o sea, quién lo escribía, y como también en un momento creo que en esto de a lo que llegamos medio como resultado, algo que tomamos como decisión en estos últimos días fue pasar toda la parte que íbamos a compartirles a ustedes a un solo color, por ejemplo. Seguíamos sosteniendo diferentes colores que ya ni sabíamos quién había escrito qué, pero fue como bastante interesante también el momento, o también las experiencias de cada uno. Algunos no podían leer en diferentes colores y se hacían su propio archivo para leer todo en un solo color y poder concentrarse. Bueno, como fue sucediendo un poco desde ahí. Esto para no monopolizar la palabra, digo. Bueno, yo aporto también un poquito respecto de estas preguntas, en tanto Martina decía que fue muy respetuoso efectivamente, y que también era cómo ir incluyéndose y cómo, bueno, también naturalmente cada uno fue ubicándose y bueno, y era, bueno, es muy poquito esto o esto, no monopolizo la palabra y no, bueno, algo fue sucediendo y también fuimos respetando que el aporte propio iba haciendo, ¿no? Como esto del río que entra al mar, bueno, la gotita que sumaba, sumaba, y en todo momento era desde ahí, y por eso también había algo de, bueno, ya no sabemos quién era esta palabra, pero le aportaba alguna cuestión. Me parecía también interesante, ¿no? Porque al principio por ahí venía como esta lógica de, bueno, como no respondí, tengo que hacer tanto, porque miren, ¿no? Como esto que íbamos y veníamos, y no, mirá, el otro escribió un montón y yo no escribí nada. Bueno, y después eso como que se fue aflojando y cada uno pudo ir, eh, bueno, nada, participando como lo iba sintiendo y sumándose y viéndose en las palabras de la gente. Sí, eso me resulta como muy mágico, cómo
y también muy inquietante ese laburo con las pretensiones que uno tiene, de lo que uno espera, de cómo participar, de qué se espera de la participación y después poder encontrarse participando de distintas maneras, o solamente, digo que no es solamente, pero leyendo. Eh, y ahora en esta instancia también pensaba en esto de esa inquietud, de ese no saber para dónde, pero sentir que se está moviendo algo, que se está construyendo algo, y después ya también perderse, o sea, sentir que uno aportó algo, pero después como tener esa intuición, ese rastro, pero tampoco poder identificar muy bien o si eso fue intervenido ya por otros. Y nada, todo me parecen muestras de esa elaboración colectiva y me quedaba pensando de nuevo en la idea esta de multiplicidad y de cartografía y lo importante que en este proceso se vaya pudiendo hacer como, volviendo un poco, yo estoy con rizoma, pero ahí diferencian del calco, que no es como la reproducción de algo de lo mismo, sino la cartografía como un registro de algo que se va ampliando y de un camino que se va transitando. Y también a mí me resultaba muy eh, asombroso todo este tiempo que estuvimos en trabajo con el grupo, desde el conversatorio anterior, que yo tuve por ahí más de oyente a principio de año, y bueno, y poder tener ese registro de lo recorrido y transmitir invitar a que se sumen al viaje, bueno, es un poco la idea. Ay, perdón, ahora que te escuchaba, Juan, se me vino que yo dije algo que me impactó mucho, que justamente en este ir y venir del escrito, ¿no? Parecía que era un cuerpo vivo, ¿no? Que iba mutando, y entonces cada vez que uno entraba decía, ay, pero creció un montón, ¿no? Como si creciera solo, esos aportes, y que me pareció como una imagen muy, muy de lo que ocurría ahí, ¿no? Como que esto no había individualidades, sino que empezaba a suceder ahí algo eh, bueno, que nada, que tenía una suerte de vida el escrito. A mí con esto del escrito lo visualizo y se me representa este arco iris que se formó, también conecto con esto del movimiento, de la vitalidad. Era un arco iris, todos teníamos colores diferentes, pero nadie sabía quién era quién. Me parece que realmente nos dimos la posibilidad de una verdadera experimentación. Al principio como muy cuidadosa en relación a los tiempos del hasta dónde escribía cada uno. Y hoy, bueno, ver el producido así cerrado en estos minutos también me hace pensar bueno, en qué enorme proceso que si bien empezamos todos muy temerosos, hoy estamos disfrutando de esta improvisación. Retomo esto de que dice Caro del disfrute, creo que hubo una constante en el goce, en el querer estar, en el esperar el jueves y esperar después también el martes, porque no nos alcanzaba para poder llegar al jueves y armábamos un martes u otros días u otros jueves en el medio. Y hasta el último martes donde dijimos, no, 40 minutitos y grabamos y nos escuchamos y después fueron otros 40 minutitos. Y tomo esto, digamos, de el perderse y el integrarse, digamos, yo me quedo este registro de la diversidad de colores y lo que no era mío, pero que después era mío, ¿sí? Digamos, en el darse el tiempo para poder leerse y no buscarse uno, sino buscarse en el otro y encontrar al otro en uno mismo, en lo que uno mismo había planteado. Así que para mí esto fue un experimentar, un placer muy grande y esto que por ahí al principio se mencionaba de una pausa necesaria para encontrar otros caminos y compartir y diálogos y tener una conversación con otros, la verdad que una invitación para que se animen y disfruten. Yo voy a poner la gota de lo políticamente incorrecto, digo, para que no crean que todos nos llevamos tan bien y que todo fluye tan amablemente, que fue algo que a mí me interesó muy particularmente, el momento en el cual
tuvimos que decidir el nombre para este conversatorio, porque hubo un momento en el cual les reconstruyo un poquito la consigna por si hay algo que no terminó de quedar claro, es después del seminario los invitamos a continuar. Y la consigna de continuidad fue construir categorías de análisis para observar nuestro trabajo en los equipos y intervenir a partir de esas categorías. De allí salió el exquisito, donde íbamos escribiendo párrafos que después se organizaron en categorías, y finalmente cada una de estas cartas que tan creativa y estéticamente hicieron aquí los compañeros y las compañeras de la continuidad. Pero claro, en un momento había que decir, bueno, tenemos que elegir 5 palabras para que esto sea un nombre. Y claro, aparecieron muy diferentes títulos. Ahí quienes coordinábamos un poco el espacio nos retiramos y observamos un poquito qué pasaba si alguien se animaba a decir, a mí esto no me gusta, esto que vos dijiste no me gusta, ¿no? Entonces, hay varias cabezas que hacen sí, porque efectivamente cuando todos nos llevamos bien, cuando todos nos queremos, estamos de acuerdo, es fácil compatibilizar y es fácil ceder. Lo difícil es cuando algo que el otro hace o dice definitivamente no me gusta. ¿Y cómo se hace para aportar lo propio, para transformarnos recíprocamente y para que lo que resulte de alguna manera nos represente? Y entonces hubo, aunque fue como un ejercicio muy modesto como articulación de diferencias, bueno, creo que redondea el gran objetivo de nuestra propuesta, que es, bueno, hemos transitado un seminario, hemos compartido algunas ideas que son interesantes, algunas que muchos no conocíamos y vamos intercambiando durante la marcha. En muchos casos, y ahora por ahí lo pueden contar, y nos gustaría que también quienes no participaron de actividades anteriores, sí, que participaron, que hay gente que ya estuvo en los conversatorios, Yani que estuvo en un seminario y también en una actividad de continuidad, cómo esto se puede trasladar a nuestros espacios de trabajo en equipo, ¿no? Porque la idea de esto era, bueno, pongamos en práctica lo que estuvimos pensando, ¿no? Craneando en estos 6 encuentros. Tratemos de hacer un laboratorio, ¿no? Como decían acá en las presentaciones, en acto, ¿no? Y veamos con qué dificultades. Incluso en ese texto colectivo donde íbamos agregando párrafos, intercalando, y era un juego maravilloso porque cada vez que abríamos el documento lo teníamos que volver a leer, porque no era que escribíamos al final, escribíamos en el medio, copiábamos cosas y las repetíamos, era como una especie de enjambre de actividades. Bueno, ¿cómo hacemos para que esto, ¿no?, verdaderamente pase a la práctica, para que esto sea un instrumento material de transformación en nuestros propios espacios, ¿sí? Así que bueno, no sé si quieren contar eso y si quieren contar quienes quieran por qué están acá compartiendo con nosotros y qué cosas, bueno, les gustaría que pensáramos en colectivo. Perdón, Nancy, agrego algo que apareció en el chat recién mientras estabas mencionando de Ivana Cruz. No sé si Ivana, querés decir algo más o agregar algo con respecto a esto, pero ella menciona cómo cuesta reconocer la diferencia compartida explícitamente al interior de los equipos de trabajo. Pasa por muchos filtros. Gracias por mencionar eso. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, Sí. muchas gracias, la verdad, por felicitarles. Es el primer conversatorio, vengo siguiendo la actividad de la acordada, nunca me podía incorporar a ninguna actividad y es el primer conversatorio en el que estoy. Yo soy de Trelew, Chubut, formo parte de Radio Comunitaria Sudaca, que es una radio de acá de Trelew, y también estoy en espacios de extensión e investigación de la Universidad del Chubut, participando en equipos interdisciplinarios, bueno, en este momento haciendo un relevamiento de grupos y organizaciones
donde relevamos experiencias de participación social de personas con discapacidad y personas usuarias de los servicios de salud mental. Y bueno, señalaba esto, en principio, a medida que fueron desarrollando ahí la idea del juego, me encantó cómo lo presentaron, muy divertido, muy lúdico, muy fácil igual de ir reconociendo y haciendo el camino, el recorrido con las cartas que jugaron, la bibliografía, o sea, los autores que iban compartiendo y cómo fueron reflexionando en lo individual y en lo colectivo. Se notó mucho eso y cuando asistentes estaban compartiendo esto, tomé esta nota en donde decían, no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos, sino que agradecerles esto porque en el relato fui encontrando a los equipos de los que formo parte, en esto del documento, del Drive, bueno, intervenimos todos. Y cuando vas y lees, por ejemplo, en un proyecto de investigación de esta cosa recontra hermosa y mutante, tiene que salir un informe, por ejemplo. Un informe con datos que vamos a sistematizar. Y ahí entra la crisis, ¿no? Es como, bueno, ¿y ahora? ¿Cómo lo presentamos? Eh, nada, eh, fueron como, fue bueno para mí ir encontrando esto y también preguntarles em, al momento de que ustedes sintetizaron para presentarnos esto hoy, ¿qué fue lo primero la primera decisión que tomaron de todo esto que habían producido colectivamente entre los cinco? eh, Dijeron, bueno, vamos primero por acá. ¿Hubo un orden? ¿Hubo un orden? ¿Hubo un caminito? ¿Y cómo hubo un cierre? O sea, en realidad preguntarles por el principio y por el cierre. ¿Cómo dijeron, bueno, este producto está hasta acá? No sé si producto es la palabra, pero bueno, esto es lo que queremos mostrar. ¿Quién se Esto. anima a responder eso? Que en realidad lo pregunto porque por ahí es lo difícil, ¿no? Cuando hay una producción en donde se metieron muchas ideas, muchas manos, muchos tipos de escritura, muchas letras, eh, que con cosas muy buenas, después eso hay que ponerle, no sé, una coherencia o más o menos meterle un orden que más o menos siga una línea o no. Pero por ahí es lo que en lo personal, súper en lo personal me genera mucha crisis y que cuando buscamos ponerle un orden en el equipo, por ejemplo, bueno, cuesta determinar cómo empezamos y cómo cerramos. A mí con la pregunta de Ivana se me viene, eh, la verdad, no algo demasiado ordenado, sino que el resultado fue como una producción de producciones, que hubo muchas instancias previas entre nosotros. La primera, que bueno, que fue como el primero de los desafíos, tuvo que ver con esto de escribir, de como un volver a leernos en la escritura, como una posibilidad también en esto de mirarse y mirarnos en la letra y también en la posibilidad que nos dio el narrar, que este narrar hoy nos permite hablar de una historia como equipo. Eso también me hace ruido. Y eh, retomo un poquito esto que traías en relación a la importancia de trabajar las diferencias. Yo creo que las diferencias aparecieron en los estilos de cada uno, aparecieron en los tiempos, pero siempre fuimos muy respetuosos en la integración de esas diferencias. Eh, Retomando también los sentires que fuimos transitando y nos animamos a ir expresando de a poco, me parece que en este equipo encontramos como cierto refugio después de mucha frustración, que cada uno enunció poquito de su trayectoria laboral, pero había desánimo, frustración, automatismo, esto del quehacer diario como pesado, la necesidad de una pausa,
la fragmentación se me viene, ¿no? Como algo que reproduce también la fragmentación social que estamos viviendo. Encontramos en este equipo una salida de ese replegarse, de ese individualismo, que hoy también en términos de contexto nos atraviesa. Yo dos Pensaba cositas a una la cosa. pregunta. Dale, Dale, dale. después voy. No, tranqui, después voy. Dale. Yo diría que iniciamos abriendo. Esa sería como, y alguien se animó y hubo un iniciar y aperturas recurrentes en función del tipo de producciones eh, que se iban proponiendo. Y cómo cerramos, digamos, en ese proceso yo veo como dos planos de equipos, ¿sí? Hubo una escucha muy atenta por parte del equipo de la acordada, o sea, uno iba jugando y demás, pero uno es como que percibía, digamos, una voz o una lectura o un algo que estaba ahí y eran como también muy cuidadosos, o sea, había un sostén, ¿sí? Digamos, en el proceso hubo un sostén que no te marcaba y que en algunas ocasiones sí, y nos dijeron, hay que ponerle títulos, hay que hacer el flyer y, o sea, dejen de dar vueltas, ¿sí? Y hubo cortes. Me parece que también es permanentemente un fluir, ¿sí? Un devenir, un animar y un como estar acompasando, y en algunos otros momentos corte, ¿sí? Momentos donde, bueno, acá y el 24 de octubre es el conversatorio y dejen de jugar y anímense y cierren, ¿sí? O sea, eh, hay pautas desde ese lugar, pero siempre el sostén, escucha, el ir y venir, yo tomaría eso como los dos puntos en esta pregunta que vos haces de cómo iniciamos y cómo cerramos, ¿sí? Iniciamos abriendo y animándose a participar y tomando lo que el otro hace y viendo desde dónde, y cerramos en esto, en bancándonos también o sea, yo me escucho ahora en el proceso y en lo que compartimos, y decir, otra producción fue también, y bueno, y aceptala, es otra, y dale, y ponete en diálogo con eso que se produjo. Bueno, pensaba, bueno, justamente venía pensando eso, que lo decían todo muy poéticamente, pero probablemente conociendo a la gente, no estuve en la dinámica interna de trabajo, pero poner la fecha de conversatorio y el horario debe haber sido muy útil en términos de operativizar algunas síntesis. Me quedaba pensando varias cosas como que van en línea sobre todo con el final de la presentación, que es ese mapa, que no me pareció escucharlo, quizás sí, pero no quisiera no nombrarlo a Fernández Ligny, que es otro gran pensador que está por detrás de todas estas cosas que venimos pensando, y sobre todo en esta idea de avanzar sin saber muy bien a dónde va a llegar. Yo creo que Fernández Ligny, para quien conozca la obra o han leído, digo, es alguien que se animaba, experimentaba y no sabía muy bien a dónde iba a llegar, pero había, creo, algo en él que me parece que, como para capitalizar en términos de herramientas, de recursos, que él en un momento se ponía a hacer un mapa del recorrido, de las continuidades, de las repeticiones, de lo que pasaba, no pasaba, pero no para encontrarle un sentido, sino para darle un uso a ese mapa. Y ahí me llegaba mucho una de las frases que creo que le dijiste vos, Juan, no sé quién, pero no creo que no fuiste vos, Juan, pero alguien lo dijo respecto a no hablábamos de hacer equipo, estábamos haciendo equipo. Ahí hay un uso que a mí me parece que yo quisiera valorizar en términos de este saber jugar, ¿no? O, bueno, tenemos que tener una teoría que nos permita jugar el juego de la organización colectiva. Me parece que ahí, eh, digo, más allá de las cuestiones afectivas, emocionales, de las resonancias, me parece que también el compromiso con una producción teórica que nos permita hacer lecturas sobre qué tan capaces somos de organizarnos colectivamente, qué tan buenos somos en algunas situaciones, qué tan malos somos en otras, ¿no? Porque hay que saber las reglas de juego, hay que saber leer lo que está pasando en el juego mientras se está jugando, ¿no? Y también hay que saber cómo sacarle jugo a las capacidades que tenemos como colectivo. Entonces, como en esa línea de, bueno, hacer una síntesis también permite formalizar muchas cosas que pasan, pero que las perdemos, ¿no? Por no tener, como decía Nancy, esos recursos para leer qué hicimos,
por qué hicimos eso, qué efectos produjo eso que hicimos o que no pudimos hacer. Así que bueno, quería como resaltar eso en relación a esto bueno, el anclaje teórico, ¿no? de todo esto que estamos queriendo transmitir y que los chicos y las chicas están ahí transmitiendo. Perdón, me quedé pensando en algo respecto de la pregunta de Ivana y retomando lo que decía Marisa, que me parece que esto que se ve como un producto así súper cerrado, hasta 5 minutos antes de que entrara todo el mundo estábamos todavía hablando de qué íbamos a hacer y qué no, y cómo lo íbamos, ¿no? Ustedes también es una foto dentro de un proceso, me parece, y que bueno, nada, está así porque bueno, porque entraron ustedes y ya era la hora, pero más allá de la estructura que se armó y que lo mucho que pensamos y hablamos y debatimos y qué sé yo, también está bueno ver eso, que de repente es algo, nada, que bueno, salió así, y esta vez salió así, y las cosas que leímos no las habíamos leído de este modo la última vez que ensayamos. Entonces, bueno, también nos permitimos jugar de alguna manera a improvisar dentro de lo que ya habíamos organizado y que quizás pudimos improvisar porque estaba esa confianza también en el grupo y en la estructura que medio habíamos armado, ¿no? Ese juego un poco armado y un poco improvisado que nada, también nos permitimos, ¿no? Para el conversatorio anterior, donde también costaba mucho cerrar, ¿no? Poner el punto en el cual decidíamos que eso era lo que íbamos a compartir, pensábamos un poco en cierta interacción entre las ideas de proceso y de producto, porque el proceso también es un producto. Por eso nosotros queríamos compartir hoy la experiencia del proceso, no solamente esto, es decir, no hicimos un cuadrito o no lo colgamos en una galería, ¿no? Para que cada uno haga, ¿no? El uso que guste de esto que llegamos a construir, sino además queríamos contarles qué vivo que estuvo esto, qué vivo, como dice Marcela, que está todavía lo estamos, ¿no? Como internamente reformulando. Quería agregar dos cositas al comentario de Ivana, que era, ella preguntaba si vale lo que estamos haciendo. Y miren, nos han invitado a unas jornadas de un hospital, y las jornadas del hospital, jornadas de un servicio de salud mental de un hospital de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Y hace referencia a la reunión de Alma Ata de 1978. Un poco como pesimista, diciendo, bueno, mirá, decíamos salud para todos y mirá dónde estamos. Y nosotros pensamos, estamos hablando de Alma Ata. Quiere decir que algo que pasó hace 46 años tiene actualidad en la práctica de personas que ni habían nacido en ese momento. Es decir, miren si vale la pena. No hace falta que sea perfecto, no hace falta que sea absolutamente exitoso, hace falta apostar a que vamos a dejar una huella, que vamos a promover algún pequeño, ¿no? Como rastro de transformación, siempre en primera persona. Siempre es, ¿qué puedo hacer yo para que esto se transforme? Porque si no, digo, estamos o hablando en representación de los usuarios, pobres víctimas de la injusticia, es decir, hablamos de cómo favorecer a otros, o hablamos en contra de quienes nos sojuzgan a nosotros, y entonces nosotros nos constituimos en contra de ellos, ¿no? Y en realidad nuestra propuesta es decir, bueno, ese nosotros, que sea un nosotros potente y agenciado, ¿no? De la apuesta de la transformación, porque el resultado, por supuesto que no lo conocemos, pero lo que sí conocemos es la apuesta. Y otra cosa que decía Ivana, ¿es posible? ¿Qué importa si es posible? Lo que importa es que es deseable, porque si nos vamos a quedar en lo posible, no vamos a salir nunca de esta tristeza. Entonces, un poco al modo del mayo francés, ¿no? Seamos realistas y intentémoslo, no pidamos, intentemos lo imposible, porque lo posible es lo que hay. Y en realidad lo que nosotros
sostenemos es que la organización consigue lo que no hay. O sea, para lo que hay, ya está. Nos municipalizamos y listo, ¿no? La idea es ser un poquito mejores que eso. Yo me quedaba pensando un poco y tengo como esta duda que quiero preguntarle al equipo y también, bueno, a quien quiera conversar acerca de esto. Bueno, armaron un montón digo, en este perderse, supieron perderse, como decía Dari, y armaron un mapa, una cartografía, armaron cartas que en un momento se nombraron como oraculares también. Y bueno, yo también tuve la suerte de ir viendo todo ese proceso hermoso que fueron contando y transformador y complejo y conflictivo también. Eh, y les quería preguntar, y es algo que veníamos conversando, de esto que traía Nancy hoy y cómo esto impactó en sus prácticas. ¿Alguna viñetita, algún ejemplo de cómo todos estos artificios que fueron armando, si hubo alguna resonancia en la práctica, en sus prácticas cotidianas? Algo decía Marty chiquito hoy que me quedé pensando esto de, bueno, veníamos, ¿no? Y seguíamos y nos conectábamos los jueves para seguir pensando y rosqueando, ¿no? Acerca de estas cuestiones. Bueno, ese puede ser un efecto, ¿no? Pero si hay algún otro efecto que hayan podido localizar ahí, y bueno, invitar también a quienes están participando del encuentro si algo de esto les resuena también, ¿no? En sus prácticas. Algo muy breve y muy actual, muy reciente, que no lo había compartido con el grupo, pero me encontré escuchando comentarios de una compañera de trabajo posterior a una situación grupal, en una reunión con la jefa, las coordinadoras, como ella dice, no puede ser, Juan, todo le resulta interesante. Hubo una situación como muy conflictiva, muy tensa, y al salir de eso, como yo diciendo esto, que qué interesante esto que pasó en relación a toda esa tensión. Y no sé, me devolvía algo de esto que creo que lo dije hoy, de disponerse de manera distinta a lo conflictivo, como oportunidad para pensar ahí. Y creo que eso es efecto de tener esa herramienta y de considerar a través de este recorrido que hicimos. Ay, cortito porque les quiero saludar a todos y agradecerles que me voy a tener que retirar. Me quedo resonando con un montón de cosas. Como dijo Nancy, yo ya participé del conversatorio y también de un proceso de continuidad que fue arduo, también conflictivo. Pensaba, bueno, pero este grupo logró concretarlo, Nancy. Escuchame una cosa, hay algo ahí materializado. No porque nosotros no, sino esto de reconocer el proceso, las limitaciones. Pienso, ¿no? En que a veces hay ideas que igual no terminan de convencer, digamos, a todo el colectivo, y sin embargo uno sigue apostando y se va entretejiendo, ¿no? Y quizá uno individualmente se había hecho una idea, pero que renace y se entreteje, digamos, con esa colectividad. Después pienso también, ¿no? Qué hermoso, una vez más, escuchar a la acordada, digamos, y todo lo que genera. Pienso después cómo llevarlo eso a casa. Digo, yo trabajo en un hospital y es como casa, donde nos conocemos hace tanto tiempo, que es como la familia, y uno a veces no tiene tanta paciencia, digamos, y termina reaccionando ante esa diferencia que el otro antepone, digamos. Me parece que ese es un gran desafío. Social, básicamente, de cómo nos estamos relacionando con la diferencia y con quién piensa diferente, y que claramente se reproduce en todos los ámbitos, incluso con nosotros mismos, que muchas veces discursivamente abrazamos la diferencia y no sé qué, y a la primera de cambio estamos reaccionando, y al diferente, si le podemos poner un pie encima, se lo ponemos, porque hay momentos donde la tensión es tan grande, el conflicto, que bueno, nada, ustedes son todos psicólogos y seguramente tendrán herramientas más que yo como trabajadora social para poder leer esas cuestiones,
pero que me parece que sí, digamos, que en el servicio de trabajo social uno a veces puede ver, bueno, esta es mamá, la nena, como qué roles jugamos en toda esa cuestión. Así que agradecía otra vez por escucharles, por compartir, y siempre me genera así como un entusiasmo. Eh, y sí compartir en esta pregunta que están haciendo ahora actualmente, que me llevó a mí, digamos, como una de las experiencias y lo enriquecedor de haber participado de la acordada es animarme a llevar adelante y una apuesta en el hospital. Y este año estamos haciendo un laboratorio de arte y salud donde llevamos ya 2 ciclos de cine, trabajando con un equipo que se constituyó básicamente para esto, algo nuevo, pero no sé, o sea, nos estamos encontrando y estamos sosteniendo el espacio y escuchándonos y discutiendo y amasando una propuesta que es ver un cortometraje, que al final me resultó ser la tarea más difícil del mundo, quiero decirle. Yo decía, vemos No, 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 es muy difícil seleccionar qué material y acompañarlo, obviamente, con un encuadre que nos permita habitar en este momento el hospital de otro modo, digamos. Una pausa, digamos, el encuentro, algo del disfrute también. Y maravillosamente se generan cosas preciosas tanto para las personas con las que trabajamos como para los compañeros, compañeras. Así que muchas gracias, seguiré atenta a las redes de la Corrada. Sí, Bien, quizás esto de, perdón, de, de retomar de lo que decía Yani y también para ir como cerrando, pero que sigamos compartiendo y resonando en, bueno, esto lo mencionaba al principio Nancy, ¿no? Como que a veces es más fácil cuando estamos coordinando un equipo ver cómo se participa y demás, y cuando nosotros somos los pares y nosotros como, bueno, empiezan esos ruiditos que dice Ivana, empiezan esos filtros. Mi mamá decía, sos muy buena para la afuera, pero acá no haces nada, ¿no? Como hay algo, en las familias también pasa y en los espacios que compartimos cotidianidad también. Y nada, me parece que está bueno esto de la potencia hay un compañero, un dramaturgo que falleció este año y un maestro para muchos de nosotros, que es Ricardo Talento, que dice otro mundo es posible si podemos imaginarlo. Y me parece que estamos en esa apuesta de imaginarlo. Y ese es un gran paso. Y estos espacios, el espacio de la acordada, el espacio del seminario, que están invitadas, eh, también para cuando salga la convocatoria, para lo que sigamos haciendo con esta continuidad, eh, y para lo que se puedan llevar a sus espacios, ¿no? Como quizás pensar eso, bueno, no tanto en el rol de coordinación, y eso está bueno pensarlo, pero ¿qué nos pasa cuando nos estamos representando a nosotros mismos? Y cómo se juega ahí y qué podemos hacer, qué apuestas podemos hacer para quizás no tener respuestas, pero sí pensar nuevas preguntas. bueno, ya estamos un poco pasaditos de la hora, pero nos gustaría escuchar, ahí hay unos comentarios muy lindos que nos los vamos a guardar en el chat, pero si alguien quiere ponerle voz a eso, sería un placer. Hola, ¿cómo están? ¿Alguien más tenía la mano levantada? Porque no levanté la mano y abrí el micrófono sin mirar mucho. Em, bueno, soy Caro, me presento, entiendo que algunos de ustedes ya se conocen. Yo la conozco solo a Flor de en esta sala, digamos, en esta conversación. Em, pero bueno, les escucho y la verdad es que siento que les conozco, porque me reconozco en todo lo que escucho. Reconozco cosas de mi hacer, de lo que me está poniendo en situación, en situación de pensar, de emocionarme, de accionar, de leer el mundo, como todas estas cosas me están atravesando en muchos niveles. Pienso esto que dice Flor, ¿no? Como todo esto que hablamos es para todos los roles, en todas las instancias de la vida, siento en este momento. Así que bueno, eso, les agradezco este momento. Muchas gracias.
Pensaba también, interrumpiendo y tomando algo de lo que dice la compañera, cómo esto es en acto y cómo en este acto somos equipo cuando nos encontramos y nos reconocemos. Un poco el motivo de mi participación hoy acá tiene que ver con haberme pegado una vuelta por el seminario y haberme encontrado con otros desconocidos con los cuales, para mi enorme sorpresa, wow, fuimos produciendo cosas hermosas que nos modificaron. Y resulta que después, retomando, y gracias a la propuesta actual que hacía Gaspar hace un rato, retomando, bueno, cuáles son las puntas teóricas que nos van como abriendo paso, pensaba en esta frase de Ulloa respecto de recordar lo que ya se sabía, un poco volver a encontrarme conversando con gente que apuesta a la costumbre de armar equipos con desconocidos, porque cuando vuelve a los conocidos dice, ah, pero esto lo habíamos hecho también en el seminario. Ah, mira, si me muevo por acá pasa tal cosa y mira qué divertido, ¿no? Me parece que esa apuesta al juego y a la posibilidad de en acto, habilitar algo de un discurrir que no se anticipa, pero que se encuentra, habilita a que algo de eso aparezca en el laburo de todos los días. Em, por eso también, cuando vi la invitación dije, ay, otro poquito, necesito otro poquito porque en estos momentos difíciles está bueno tener otro poquito de esto para poder volver al hospi mañana. Así que bueno, gracias y la presentación, por supuesto, a los compañeros, hermosa, hermosa. ¿Alguien más quiere compartir alguna? Sí, por favor. Yo levanté ahí la mano, no sé si no veo a todo el mundo, a todos en la pantalla. ¿Se escucha? ¿Sí? No, les quería contar, bueno, primero agradecerles desde ya, como dijeron los compañeros, pero contarles que nosotras nos sumamos con una compañera y que no conocíamos este espacio, ¿sí? Y que, bueno, en el momento en el que hablábamos en un grupo de WhatsApp que viene de un espacio que compartimos de laburo, finalizando un seminario muy movilizante que hicimos en nuestro espacio laboral, que invitamos a una compañera que es de equipo a compartir cuestiones de resonancias y demás, porque también hizo un conversatorio y nos habíamos sumado al conversatorio que ella había propuesto. En el algoritmo del Instagram, a mí me apareció esto. Y yo odio el algoritmo del Instagram, las redes, y lo problematizo un montón, constantemente reniego, de vez en cuando lo uso. Y yo en forma de chiste le puse en el grupo de WhatsApp a las compañeras, miren lo que nos trajo el algoritmo después de haber estado conversando al respecto de necesitamos volver a encontrarnos, no sabemos de qué manera, no sabemos cómo, pero nos vamos a encontrar. Varias compañeras que hicimos esa clase del seminario y después propusimos otra cosa para la otra clase, que no casualmente, causalidadmente era de juego también. Entonces, nada, desde que el momento que surgió eso, bueno, la bibliografía que compartimos mucho, la compañera que está conmigo acá en este espacio decía, prácticamente es mi biblioteca. Nada, sentimos esa resonancia y iba a decir eso, que parece que los conocemos hace un montón. Como decía la compañera recién, o sea, me sumo a un espacio que alguna cuestión de la huella que ya venimos recorriendo resuena en los comentarios, en la propuesta, y creo que esto solo para decir que cuando uno labura en muchos espacios, ¿no? Pero escuché muchos lugares de salud y de lo que compartían las compañeras, la compañera del sur que viene con los proyectos colectivos en territorio y demás. Este último tiempo ha sido un tiempo de
hachazo, ¿no? Ha sido un tiempo de machacar y ha sido un tiempo de ver por dónde y por ahí con todo lo que teóricamente tenemos a mano y conocemos, incluso nos quedamos medio cortos, ¿no? Para poder hacer un poco de brújula en esta realidad que se nos presenta un movimiento como no sé si acelerado es la palabra, pero un movimiento que todo el tiempo es tuk, 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 te va cambiando de lugar como en el mapa, como que tienes que estar con todos los frentes abiertos. Y empezamos el año con mucha frustración, con mucha incertidumbre, y hemos encontrado por ahí hoy esto es parte, como ustedes dicen, está haciendo. Por lo menos lo siento así hoy, después de haber atravesado una marcha de la universidad gigante que hubo acá en La Plata. Yo les hablo desde La Plata, también desde compartir otros espacios que nos han llenado el alma en este último tiempito de algo que se moviliza. Un poco más de alojo, como dijo alguien ahí, es un refugio que transforma en el hoy, ¿no? En el presente. Y bueno, eso me parece que no se dijo en ningún momento de la palabra acompañamiento, por lo menos no la escuché, y para nosotros es una trinchera, es una bandera. Esa palabra la usamos la tenemos grabada en la cabeza prácticamente, acá en la frente, vamos con eso por donde podemos, porque es lo que la verdad nos hace habitar esta realidad que se presenta a veces inhabitable. Así que nada, un gusto conocerles, agradecida un montón por el espacio, y nos llevamos, la verdad, semillas de todos los colores, como dijeron que fue el escrito, para compartir con otros en donde andemos, ¿sí? Así que bueno, eso por ahora. Bueno, muy bien, hermoso, hermoso intercambio como siempre. Nos dan ganas de seguir conversando, de seguir compartiendo. Pero bueno, esto recién empieza, por todo lo que cada uno de nosotros y nosotras podemos llevar a nuestros espacios cotidianos, y además porque, bueno, ya estamos en contacto, ya formamos parte del mismo pueblo, así que siempre va a ser grata la oportunidad para intercambiar, para compartir, para preguntarnos cosas, para sorprendernos colectivamente de la capacidad que tenemos de movilizar cosas, y si no logramos movilizarlas, siempre podemos ser capaces de reunirnos a pensar qué pasó y entonces qué es lo próximo que podemos hacer para que suceda. Así que bueno, muchísimas gracias. Y los invitamos y las invitamos a que compartan en nuestros espacios de difusión lo que gusten, y bueno, siempre que quieran acercarnos a alguna idea, vamos a estar con las manos abiertas para recibirlas. Muchas gracias. Gracias.